Salam aleikum, aleikum en sala, mi nombre es el Tata José Ramos. El tema en la noche de hoy es la crisis en el espiritismo. Voy a hablar específicamente del espiritismo kardeciano de Allan Kardec. Todo el mundo sabe quién es Allan Kardec, que fue el codificador del espiritismo kardeciano. Este es un pensamiento dirigido a cómo entender y comprender el mundo espiritual, entender la reencarnación y entender el aprendizaje del espíritu. Eso por lo menos son los tres puntos más importantes de esta doctrina. Esta doctrina inicialmente llegó a las estratas más altas de la sociedad, específicamente personas que estaban en sociedades secretas como los masones, los rosacruces, y estas personas fueron los que introdujeron el pensamiento espiritista en toda Latinoamérica. Y entonces, ¿por qué estos grupos o sociedades secretas fueron los custodios de este pensamiento inicialmente? Porque por su forma de operar, que era clandestina, no podían ser detectados por las autoridades eclesiásticas católicas, porque ustedes saben que la Iglesia Católica en esos siglos era intolerante de cualquier cosa que fuera religiosa o mágica o superstición, lo que fuera. Ellos perseguían cualquier cosa que le diera el olor a la magia o a conocimientos ocultos. Y después, posteriormente, que eso muy poca gente lo sabe, en excavaciones que se hacían en conventos benedictinos, trapenses y de otras órdenes religiosas católicas, se encontraban en lo más profundo de esos conventos o monasterios, se encontraban libros que estaban prohibidos por la Inquisición. O sea que lo- los monjes de antigua observancia y las órdenes mendicantes, dominicos, franciscanos, agustinos y carmelitas, leían mucho de libros ocultos, pero ellos los escondían debajo del convento para que no los descubrieran. Así que las sociedades secretas, volviendo al punto del espiritismo, ellos, especialmente la masonería, fueron los primeros que empezaron a divulgar este pensamiento en estos grupos. Y eran básicamente grupos, una élite de gente adinerada de esa sociedad. Luego los domésticos, las personas que vivían en las casas de estas personas que practicaban esos conocimientos ocultos o esotéricos como el espiritismo, empezaron a tener acceso a ver las reuniones que se hacían en las casas, donde se invocaban unos espíritus, se veían ciertas manifestaciones, y estos domésticos, personas que trabajaban en las casas, muchas veces eran mulatos, este, personas que estaban dedicadas al cuidado de la hacienda, lo que fuera, pues ellos, esa experiencia los llamó la atención. Entonces después tuvieron como un poco de más confianza con el hacendado, y el hacendado le compartió los libros o a veces se los llevaban, y así las tratas minoritarias empezaron a tener acceso a los libros de Alcalde. ¿Y cuáles eran esos libros de Alcalde? Que esas estratas
que luego se van a convertir en los espiritistas de Mesa Blanca. El libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo y las oraciones celestiales de Alan Kardec, mejor llamado Colecto. Aquí en Puerto Rico, cuando tú decías, no, que tengo el Colecto en casa, la gente, eso era como si tú tuvieras una cuija en la casa. Porque el Colecto es una serie de oraciones para invocar espíritus que había escrito Alan Kardec a través del espíritu de la verdad. Eso es una historia bastante larga, pero era un espíritu que le dictaba a Alan Kardec y entonces él escribía. Porque realmente él se llamaba León Denizar, ese es el nombre correcto de él, pero usaba el seudónimo de Alan Kardec porque usted sabe que la Inquisición, pues, si saben su nombre correcto, pues lo van a ir a buscar. Usted sabe ya cómo se movía la Inquisición en esa época y más en Francia. Así que, pero volviendo a los espiritistas de las tratas más pobres, que empezaron a trabajar en la invocación de los espíritus a través de estos libros, pero porque los pudieron recibir de los hacendados que practicaban esto. Y entonces ahí es que ellos hacen su propia forma de invocar a los espíritus. Acogen ciertas cosas que aparecen en los libros de Kardec, pero ellos tratan de hacerlo, como dicen en inglés, homemade, ¿sabes? Hecho de casa, o sea, voy a hacerlo como yo vivo en casa, como viven mis vecinos, y entonces ahí yo voy a practicar la religión, como como nosotros vivimos en nuestras casas. Entonces ellos prendían su velita, ponían un manto, una manta blanca con un envase de agua, ponían azucenas, ponían flores y después empezaban a invocar a los espíritus, a sus familiares fallecidos, y después empezaron a meter su imagencita católica. Después para los años 50, 60 empiezan a meter a Changó, empiezan a meter a la Virgen de la Caridad del Cobre, empiezan a meter a Virgen de Regla, Yemayá, empiezan a meter al Negrito Congo, a meter a la Madama y así sucesivamente. Y empezaron a incorporar poco a poco, cuando la iglesia dejó ya de estar presionando a la gente, en el sentido de tener una instrumentación como la Inquisición, que estaba pendiente a todo lo que tú hacías, a no haber esa instrumentación ya para los finales del 1900, por ahí en adelante, ya la gente empezó como a practicar más abiertamente de su religión, sin preocuparle si la iglesia lo sabía o si el cura lo sabía, no. La realidad, aquí en Puerto Rico, este, la gente va a la iglesia, por ejemplo, en la montaña. La gente va el domingo a la iglesia a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana o a las 11 o más temprano. Y a la 1, a las 2 de la tarde va a un centro espiritista. Los de la verdad, este, luz de los espíritus, de acuerdo a lo que sea, cómo se llama esa casa espírita. Y entonces hay gente que te dice, ay, yo soy católico apostólico romano, pero hasta que ella sale de la iglesia. Después que sale de la iglesia, practica el espiritismo de mesa, porque ella quiere comunicarse con su tía, con su abuela, con su hijo que falleció, o su tía, o su mamá, o su papá. Esa es la verdad. Entonces, pues el padre dice, ay, esta mujer es una devota católica, ella va todos los domingos a la iglesia y se confiesa y todo. Y después a las 2 de la tarde está llamando a los espíritus allá en una casa de Doña Fela, por, por poner un nombre de algún espiritista. Y entonces, este,
la gente empezó, porque hay que ver por qué la gente, si tú estás en la iglesia católica, tú comulgas, tú participas en la homilía del Padre, o sea, participas de todos los rituales de la iglesia católica y tú tienes la necesidad de buscar un centro espiritista. Y te voy a explicar cuál es la razón. La iglesia católica eh, apostólica romana no quiere que sus fieles estudien, practiquen o investiguen lo que hay después de la muerte y más que nada lo que es el mundo espiritual. Y entonces tú puedes ver documentos como yo he visto pontificios de la iglesia católica donde ellos dicen que permiten que ciertas personas pueden entrar en este tipo de investigaciones fenomenológicas, pero no te permite, pero son claros y precisos de que no todo el mundo puede investigar esto. O sea, ellos privan a sus mismos fieles de buscar el mundo espiritual. El mundo espiritual es lo que yo te explico los domingos en la iglesia, lo que tú estudiaste en el catecismo católico y lo que te explican los distintos sacerdotes que van a tu parroquia a explicarte. Pero la cuestión es que las interrogantes grandes que tienen los fieles católicos con respecto a qué pasa cuando un familiar mío muere, a dónde va, porque ya el cuentito de que si van al cielo, al infierno, o que más que nada, o que descansen en paz, nadie le está creyendo ese cuento. ¿Por qué? Porque las investigaciones paranormales han demostrado que no hay tal cosa como que los, que los muertos están descansando en paz. Y el que esté descansando en paz es porque tiene que ser un espíritu que tiene que estar en un grado de elevación superior que ha superado una serie de etapas y está a un nivel de elevación contrario a otros espíritus que están todavía agobiados en sus angustias y son las mismas angustias que ellos tenían cuando estaban vivos. Entonces te acuestas en tu cama y viene un familiar que falleció pidiéndote ayuda. Entonces, pero ¿en dónde está lo que dice el padre? Que esta gente se fue a descansar en paz. Se hizo una novena, se le hizo una misa y siguen ahí esos espíritus. Y por eso es que usted ve como la iglesia católica en vez de permitir a la gente, mire, vamos, usted vaya y investigue y trate de buscar contestaciones, porque son contestaciones existenciales. Si existe la vida después de la muerte, si existe el mundo espiritual, son preguntas legítimas y no se pueden despachar porque la iglesia católica lo condena. Estar indagando sobre eso. Son preguntas esenciales en la vida de los seres humanos, de los misterios de la vida y la muerte. Y lamentablemente, pues pasa eso. Pero volviendo al aspecto del espiritismo, el espiritismo tiene dos partes importantes. La intelectual, la del conocimiento del mundo espiritual y la práctica de la mediunidad. Lamentablemente, el espiritismo se dedicó a lo teórico. Muchas de las escuelas espíritas te leen todos los libros de Kardec, de Amalia Domingo Soler, de Divalgo Franco, los libros de Chico Javier, te leen todo eso. Chévere. Te leen el libro de espíritu, los libros clásicos de Allan Kardec. Pero ellos no cultivan lo más primordial es la mediunidad. ¿Por qué la mediunidad? Porque la mediunidad es un instrumento para ayudar a las personas que tienen problemas espirituales. Y entre esos problemas espirituales está la obsesión espiritual. ¿Ok? Que Divalgo Franco ha escrito libros como la frontera de la mente y hay libros interesantes sobre eso.
Entonces el espiritismo se dedicó a hacer tertulias, a hablar de espiritismo teórico, a leer sobre el libro de Kardec, este, a propagar las enseñanzas del famoso espiritista caldesiano brasileño Herculano Pires, que atacaba a la religión candomblé, criticaba a la Uganda, criticaba a la Macumba, todo lo que le volviera a religiones africanas. Era una persona que perseguía ese tipo de, con sus libros. Lo que hacía es crear un sentimiento a los grupos espíritas en Brasil de negativo hacia ese tipo de religiones africanas. Básicamente un etnocentrismo es lo que él estaba practicando. Y entonces aquí en Puerto Rico hay seguidores de ese señor que se cree que el mundo espiritual solamente es de generales, letrados, intelectuales. El espiritismo de ellos es un espiritismo de caché, porque ellos no se comunican con espíritus de otros lugares. Ellos todo tiene que ser alta alcurnia. ¿Ok? Como si el mundo espiritual se compusiera de abogados, de letrados, de músicos. O sea, el mundo espiritual tiene desde el más pobrecito que vivió en una alcoba hasta un gran catedrático. El mundo espiritual tiene distintos tipos de espíritus. Usted no se puede limitar a un solo grupo de espíritus. Pues ellos vienen con esas excusas baratas, pero mira, a mí el mundo espiritual es amplio y la cantidad de espíritus que nos visitan son amplios y de distintas culturas, no solamente africanas. Puede venir un espíritu chino, puede venir un espíritu. A mí una vez, una experiencia que yo tuve, se presentó una indígena de allá del Perú, una indiecita vestida con las ropas rústicas de allá del Perú, de las tribus de la descendencia de los incas. Y tú te quedas así. ¿Cómo es posible esto? Porque el mundo espiritual no tiene límite. El límite se lo ponen las personas que creen que el mundo espiritual es nada más de ese grupito selecto. No, el mundo espiritual hay miles, millones de espíritus que se quieren comunicar de una u otra forma. Hay espíritus que tienen limitaciones para comunicarse, eso lo sabemos. Pero volviendo al espiritismo caldesiano, el problema de ellos, porque esa formación se ha ido deteriorando y los grupos, ha sido básicamente porque ellos han abandonado el taller para preparar mediunidades. Y el alcalde dijo claro que esta es una filosofía y es una ciencia. O sea que hay una parte teórica y una parte práctica. Y la parte práctica es las mediunidades. Lamentablemente las escuelas espíritas, después de cierto tiempo, pues se olvidaron de seguir formando mediunidades que siguieran con la tradición de ayudar personas que tienen problemas espirituales. El espiritismo no es un, un grupo, un grupito de intelectuales que hablan sobre el mundo espiritual. El espiritismo es una ciencia para ayudar a las personas que tienen problemas espirituales, específicamente las obsesiones espirituales, que muchos pensadores espiritistas han escrito sobre esto. Y ellos se olvidaron que uno de los problemas grandes a nivel espiritual es las obsesiones espirituales. Entonces, ¿qué pasa? A los jóvenes que están empezando en estos pensamientos no nos ayudan a desarrollar esas facultades. Es bien difícil buscar una madrina
que te ayude a ti a trabajar con los espíritus. Créeme, yo la encontré después de mucho tiempo, pero eso es bien difícil. Una persona que te ayude a cómo comunicarte con los espíritus. Y lamentablemente el espiritismo caldesiano está en su peor momento. Y ellos se han quedado en ir a los congresos espíritas, a oír a Divaldo Franco, a escuchar al doctor Teixeira, oír las grabaciones de Chico Javier, porque ya Chico Javier se murió, la doctora Endel, brasileña, los grandes exponentes del espiritismo, pero se quedan ahí. Pero tú le preguntas cómo va a la escuela de el taller de mediunidades, cómo tú estás ayudando a los nenes a desarrollar sus facultades mediúnicas, a las personas adultas cómo desarrollar sus facultades para comunicarse con los espíritus. No dan ni un solo taller de eso, créame. Hablan de la mediunidad, pero no entran como digo yo, en el arroz y el habichuela, en lo concreto. Y eso es lo que está pasando. Entonces los- la gente que sigue el espiritismo se va a ir a buscar el espiritismo cruzado, que está bastante activo, y a otras personas que tienen mediunidad y que trabajan con sus guías espirituales, o la mesa blanca. Lamentablemente eso es así. Y el espiritismo kardeciano pues se ha quedado en el intelectualismo y no como una ciencia práctica como Kardec quería que eso fuera. Pero eso realmente es la realidad del espiritismo. Y en conclusión, las personas que practican Palo Monte deben darle una importancia al espiritismo y en la comunicación de los muertos y en cómo desarrollar la mediunidad. Porque el parero debe ser una persona que tenga capacidades para comunicarse con los muertos. Por eso es que yo le he dicho a muchas personas, antes de entrar a rayamientos o a cualquier cosa de esas, entrar en iniciaciones serias en el Palo Monte, usted debe tener un training o tener unas experiencias en el espiritismo kardeciano, mesa blanca o espiritismo cruzado, para que usted se empape qué es la realidad de los espíritus. Porque no es lo mismo comunicarse con espíritus que se presentan en una reunión con un espíritu que está materializado en un engaño. Así que esa es mi recomendación a las personas que están viendo este video. Trate de ser buen espiritista y en el momento que usted se sienta de que usted domina muy bien la comunicación con los espíritus, entonces yo entro a hacerme una iniciación formal en la religión. Créame, si usted no domina bien esto, la comunicación con los muertos, va a tener problemas para manejar un fundamento. Porque después, como tata, usted tiene que trabajar buscando, incorporando espíritus a su fundamento. Y como usted lo va a hacer si usted no sabe cómo hacer la cosa, cómo comunicarse con los espíritus. O sea, tiene que adquirir esa destreza. Esa es la que hay. Salam aleikum, aleikum salam.